saber que estamos en primera división y no podemos perder de esta forma. Creo que fue un partido raro, un partido donde con un hombre de mano no se notó en campo. Hay que ser autocrítico, no tuvimos la inteligencia, el carácter para adueñarnos de la pelota. Nacional con empuje, con mucha intensidad, nos ganó la segunda pelota y nos fue metiendo para atrás, donde metía pelota al área. Y bueno, siempre que hay pelotas así, con los jugadores que tiene Nacional, jugadores grandes también, complican, ¿verdad? Pero yo creo que fuimos muy inocentes. Realmente siento vergüenza, no por perder, sino que por la forma en que se dio el partido. Y bueno, no queda otra. Creo que en este partido tocamos fondo en cuanto a lo que es el rendimiento del equipo. Y bueno, trabajar y tratar de terminar de la mejor manera. Profe, ¿qué tal? Para Radio 1 de Marzo, saludo a todos. ¿Le preocupa esta serie de derrotas que tiene el equipo? Me preocupa este partido y los detalles que venimos cometiendo, ¿verdad? Vuelvo a decir, estamos en primera división, ya no podemos cometer tantos errores que nos están costando muy caro. No solamente este partido, sino que el partido de Luque, 2 de mayo, errores muy puntuales que en primera división no te puede dar el lujo de cometer tan de seguido así como estamos cometiendo nosotros. Y bueno, ahí está el resultado de los 3 partidos, como vos decís, ¿verdad? Por ahí de tener un buen arranque en la segunda rueda, entramos en este bajón donde tenemos que tratar de levantar. Nos quedan 6 puntos y ante 2 rivales otra vez que vienen bien, ¿verdad? O sea, que Cerro está arriba y Ameliano también, ¿verdad? Pero sí, lo que preocupa es los errores puntuales que estamos cometiendo, ¿verdad? Somos muy inocentes, creo. En el partido 2 de mayo hicimos también esos errores puntuales, individuales, que estamos pagando muy caro. Profe, bueno, Jorge Gerber, vice cardinal. Profe, habitualmente Trinidense se destacaba un poco por el contragolpe que metía con los habilidosos que tiene, con la velocidad. Hoy no se vio eso, Nacional lo arrinconó, pero más allá de que quiso corregir, ¿por qué no se dio? Le faltó peso en ofensiva, entonces Chiquito tampoco pudo hacer gran cosa. ¿El equipo está contagiado? De repente los anímicos están muy por debajo de lo que se espera de ellos. No, y hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Pero sí, había espacio. No ganábamos la segunda, no hicimos creo que 3 toques de seguido teniendo un hombre de más. Entonces eso habla mucho también del carácter, de la personalidad de cada jugador, de buscar la pelota, de sacarle la pelota a Libertad Nacional, tener un hombre de más, hacer circular, sacarle del partido. Como vos decís, las transiciones rápidas, nos equivocamos todo el tiempo, porque en el segundo tiempo creo que una vez llegamos, por más que el partido estaba trabado, no era un partido pero Nacional no lo habíamos liquidado nosotros y bueno, y terminó ganando, ¿verdad? Por meter, por jerarquía, por carácter, por sobre todas las cosas, porque hoy creo que futbolísticamente no sé si fue uno mejor que otro, ¿verdad? Yo vi un partido que no fue muy lindo a la vista, pero sí tener que sacar esa pasta, tener ese carácter, personalidad, una personalidad para jugar al fútbol, ¿verdad? Que creo que es lo que nos faltó a nosotros como equipo, ¿verdad? De buscar la pelota, ganar la segunda. Si se ensucia, tener un hombre de más, no puede ser que te estén ganando constantemente la segunda pelota y te metan atrás así y vos no puedes acertar 2 o 3 pases, ¿verdad? Entonces es difícil ganar un partido así, ¿verdad? Entonces suele pasar a veces, como habíamos hablado en el entretiempo, que cuando de por ahí hay una expulsión tiende a relajarse porque crees que tener un hombre de más, pero siempre los jugadores que están con un nombre, el equipo que está con un nombre menos, desdobla esfuerzo, ¿verdad? Entonces creo que eso se vio hoy. Nacional desdobló esfuerzo, no se entregó y nosotros tampoco no terminamos de liquidar o de generar también. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, todo eso que acabas de mencionar pasa por un desgaste físico producto de este torneo que se jugó prácticamente de seguido, pues desgaste mental también, o por dónde pasa, porque como que pareció hoy a la inversa, como parece que como el Trinidense quedó con 10 y Nacional se iba con 11 y luego terminó ganando esta noche. No, yo creo que si era por la seguidilla, Nacional jugó igual los partidos que nosotros jugamos, ¿verdad? Yo creo que es más mental, más de carácter. Hoy hicimos los cambios, tampoco creímos que íbamos a mejorar un poco, pero continuó el ritmo de partido igual, ¿verdad? Yo creo que es más mental. Acordarnos que por ahí estamos en primera división y no podemos cometer tantos errores inocentes, ¿verdad? Porque es lo que estamos cometiendo. De por ahí los partidos no es que nos superan a nosotros, ya hablando de Luque, 2 de mayo y hoy Nacional,
pero cometemos ciertos errores muy puntuales que nos está costando muy caro, ¿verdad? Pasa el gol el 2-1 de 2 de mayo también, ¿verdad? La decisión de Saka. Y hoy lo mismo, lo de Ruiz Díaz que entra y para mí hace un penal muy inocente, ¿verdad? Entonces, esas cosas son lo que tenemos que corregir conceptualmente, porque por más que por ahí el partido no vi que en ningún momento que fue superior un equipo a otro, pero conceptualmente nos estamos equivocando mucho, ¿verdad? Y eso en primera división se paga caro, que es lo que nos está pasando a nosotros. Profe, acá Fernando Cáceres para la 1080 Fútbol a lo Grande. Te quería preguntar principalmente por la situación de los arqueros, por el constante cambio que están realizando entre Zamudio y Dufour. ¿Esto va a seguir continuando ahora hasta el final para poder darle continuidad a los arqueros o ya van a centrarse ya solamente en uno y luego seguir con él por toda la clausura? No, yo creo que eso se evalúa partido tras partido, ¿verdad? Hoy, no sé si... bueno, tuvo una tapada en el primer tiempo, Mati, muy buena, ¿verdad? Pero después el partido en sí no creo que haya sido muy exigido, fueron 2 penales. Bueno, en su momento, por ahí algunos entran con algunos bajones, ¿verdad? De cansancio, y podemos hablar de cansancio mental, cansancio físico. Entonces tenemos 2 buenos arqueros, ¿verdad? Tenemos 2 buenos arqueros que cualquiera puede jugar de titular. Tratamos siempre de sostener para que agarre también confianza. No sé si cambiamos mucho, pero cambiamos en su momento también porque Mati se había expulsado contra Olimpia. Zamudio lo hizo bastante bien contra el Rubio Ñu. Y bueno, yo creo que vamos a tratar de darle esa confianza al plantel, pero también que dentro de la cancha, como le digo, ellos son los que entran a jugar y las decisiones y los errores conceptuales, por sobre todas las cosas, tenemos que solucionarlo lo antes posible. Porque si no solucionamos eso, ni por más que entremos prendidos, nos golpean y te golpea emocionalmente eso, ¿verdad? Que es lo que nos viene pasando, ¿verdad? Porque son errores muy puntuales que estamos cometiendo y le facilitamos demasiado al rival para que no nos hagan el gol. De esta manera...